hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro, porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. De la mañana, listos para recibir a un amigo de la casa. Señoras y señores, nuestro amigo Milton Picón de Morality in Media está con nosotros en los estudios de Nueva Vida 97.7. Buenos días, Milton. Saludos cordiales a ti, a Moraima, a Juan y a todos los amigos que nos escuchan. Seguro que sí. Otra lucha más, otra concentración más. Esta vez el motivo es la expresión y el repudio a los proyectos 184 y 185. Así es. Correcto, así es. Y lo motiva pues la cantidad pues de propaganda que hemos visto en las últimas 3 semanas, llenas de medias verdades, en ocasiones mentiras que calan, ¿verdad?, en la opinión pública y de cara al inicio de unas vistas públicas ese mismo día de la marcha. Este próximo miércoles 24 se inician las vistas públicas del proyecto del Senado 184, que van a tener otras segundas vistas el viernes 26, y después de eso pues cierran y pues la comisión que está estudiando la medida pues radicará un informe que, si es positivo, pues va a votación al hemiciclo, ¿verdad? Nosotros confiamos que toda esta campaña que se ha generado en las últimas 2 semanas, donde miles de creyentes han inundado los cuadros del Senado de Puerto Rico, de llamadas telefónicas, le han enviado correos electrónicos a estos senadores. Algunos inclusive me habían comunicado que habían recibido cerca de 500 correos electrónicos en una semana, y esta última, el viernes pasado, uno de los senadores estaba mencionando que había recibido 599 correos electrónicos en un día. En un día. O sea, eso quiere decir que de alguna manera pues todo lo que se ha estado comunicando, ¿verdad?, a través de estos medios pues llega, y la gente se está movilizando, pero obviamente pues hay que afectar también la opinión pública con este tipo de manifestación que ahora pues con el conocimiento que tiene la gente joven de las redes sociales, pues tú no necesitas los medios seculares para promover o anunciar o decir, mira, pasó este evento en tal sitio, y todo lo que ocurre ese miércoles 24 va a estar siendo reseñado continuamente y subiéndolo a las diferentes redes sociales. Milton, tú eres un veterano precisamente de estos movimientos y pionero. Llevas mucho más de 35 años haciendo este tipo de trabajo y conoces muy bien el quehacer legislativo. En esta etapa del juego, ¿qué efecto, y a 4 años de las próximas elecciones, qué efecto real puede tener en los legisladores todo lo que ha estado pasando? Está corriendo la campaña con Mis Hijos No Te Metas, está corriendo la campaña no al 184 y 185 en las redes. La concentración del miércoles, ¿qué tú esperas, tratando de ser lo más objetivo posible, de que impacte la conciencia del legislativo en esta etapa del juego? Mira, yo creo que es importante que se haga en este primer año de una sesión ordinaria de la legislatura. Si lo que se hace durante todos estos próximos días, lo que se ha hecho ya, impacta a muchos de estos senadores, pues posiblemente no continúen con la erradicación de estas mismas medidas. Obviamente siempre se dice que los proyectos controversiales tú los presentas el primer año de una sesión ordinaria. Sí. Porque el legislador promedio apuesta a la falta de memoria colectiva del país. Es así. Y dicen que la gente pues se va a olvidar. Pero un asunto como lo que nosotros estamos trabajando de perspectiva de género obligatorio en las escuelas públicas, darle a unos grupos particulares una capacidad para demandar al gobierno para que se cumpla con la perspectiva de género, pues eso lo que va a hacer es que va a haber una lluvia de demandas de muchos de los activistas que van a recurrir no a la democracia, sino al Poder Judicial para que
vía decisiones judiciales, implementen muchas cosas que tal vez no podrían hacerlo en una democracia con el poder de los votos por no ser mayoría. Por eso yo entiendo que es importante hacer esto. De hecho, cuando se radicó esta medida en febrero, esos votos existían para aprobar todo esto. O sea, ellos estaban completamente seguros de que tenían los votos. Una vez entra la campaña y comienza, ya en la segunda semana, la semana antipasada, pues la cosa empezó a cambiar. Empezaron senadores a ver un sinnúmero de cosas que no habían visto. Porque tú sabes que muchas de estas cosas se mueven jugando con las palabras. Sí. Terapia de conversión, pues hace muchos años atrás significaban electroshock, castración química, violencia, que yo mismo estaría totalmente en desacuerdo. Totalmente. O sea, si me pregunto, ¿usted cree en eso? No, yo no creo en eso. Exacto. Bajo ninguna circunstancia. Pero de momento eso cambió. Y cuando se habla de terapia de conversión, una persona piensa una cosa y otra persona está pensando en otra completamente distinta. Y cuando nosotros vemos el desarrollo de la última semana, donde la gente empieza a hablar de que terapia de conversión tiene que ver con oración, tiene que ver con consejos religiosos, pues uno empieza a preocuparse. Y cuando empieza a ver los activistas decir que van a solicitar en las vistas que se amplíe la definición para no solamente alcanzar a los profesionales licenciados en salud mental, sino también a personas que en sus iglesias pues oran por las personas, los reciben, les dan un consejo religioso, pues eso tiene que preocupar, porque tú ves entonces esos son los cuáles son pastores los motivos. Sí. Los que hacen eso son los pastores. Y mira, de hecho, o sea, yo los felicito a ustedes por el programa de los otros días, sí, donde la gente da testimonio. Sí. Porque mira, la iglesia en Puerto Rico no odia. O sea, la iglesia en Puerto Rico no fuerza a nadie a cambiar. O sea, los pastores, cuando vienen personas a pedir ayuda, lo que hacen es orar por ellos, lo que hacen es decirles lo que la Biblia habla. Y tú sabes que el evangelio se trata de restauración. Y yo creo que si alguien rechaza el ser esforzados son ellos, porque muchos de ellos vienen de experiencias de niños donde fueron forzados a hacer unas cosas o le hicieron ciertas cosas, así que ellos serían los primeros en rechazar, y no es así, han visto el amor de la iglesia, por eso es que han transformado sus vidas. Y de hecho yo he visto testimonios en esa línea toda esta semana. Y me he sorprendido inclusive de ver lugares en el internet de personas que no son cristianas, que sufrieron estos cambios de operaciones, ¿verdad? Y dicen, tengo 21 años, me empezaron a dar hormonas desde que era una persona, que era un niño básicamente. A los 16 años decidí hacerme una operación y ahora tengo 21 años y digo, espérate, me mutilé. Wow. O sea, ya no puedo regresar hacia atrás. Ahora mismo hay un montón de estudios que muestran los efectos perniciosos que tiene sobre los niños el estar jugando con hormonas y bloqueadores, ¿verdad? Para que no sigan desarrollando ¿verdad? Las hormonas que por lo general, ¿verdad? Tienen hombres y mujeres. Y yo anoche mismo hablaba con una persona que me decía que este tipo de proyectos a quien realmente le iba a hacer daño, iba a ser a muchas de estas comunidades minoritarias, porque ya hay mucha gente profesional que está diciendo, yo no los atiendo porque me pueden demandar, Wow. me puedo buscar un problema en los tribunales, y mucha gente está declinando O sea, que la atención. se O sea puede que quedar sin ayuda para ello en muchas direcciones, ¿no? sí, porque Sí. es que una persona tiene que preocuparse si yo voy a perder mi licencia por algo que yo diga. Pues bueno, déjame referir a este paciente a otra Claro, persona. claro. Y ahí se limita la ayuda. Milton, yo escuché al gobernador, exgobernador García Padilla, decir que a él le hicieron la manifestación más grande en la historia, pero que en esta ocasión veía a la iglesia callada. Sabemos que no es así, pero ¿qué te parece ese tipo de...? Claro, él le da una connotación totalmente política, pero ¿qué te parece la respuesta de la iglesia precisamente Mira, en este momento?
Lo que ocurre con la iglesia es que, y son cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que mejorar. La iglesia pues opera a veces reaccionando. Y las marchas son cada 3, 4, 5 años. Eso está casi programado. Y se mueven y después no ocurre nada. La gente regresa a la iglesia, se olvida de los issues. No hay unas campañas activas en iglesia para hablar del tema continuamente, para hablarle, como decías ahorita, a los niños. Ajá. Que es la meta de estos grupos y no se esconden para decirlo. Y cuando digo los niños me refiero pues a hablarle de estos temas, no me refiero meramente que haya gente que quiera abusar sexualmente de los niños, porque yo sé de gente dentro de muchas de estas comunidades que fueron abusados de niños y eso lo tienen aquí en su mente y cuidan a los niños de una manera tremenda por el daño que una vez recibieron cuando eran niños. Sí. Pero el asunto es que a veces pues la gente y la iglesia descansó en las actividades multitudinarias. Ajá. Yo siempre he dicho que cuando nosotros comenzamos en la década de los 70, muchos grupos pro familia en Estados Unidos me dijeron, es mejor hacer muchas actividades pequeñas y mantenerte continuamente en el medio de comunicación generando noticias, que tú hacer unas mega concentraciones cada 2 años, cada 5 años. Exacto. Y es lo que han hecho muchas de las personas que promueven esto. Tú ves las feministas 3 o 4 veces en semana generando noticias, haciendo actividades. Grupitos pequeños. Sí, y se cubren por los medios, eso genera opinión pública y se mantiene el tema vivo. Ajá. Y por eso es que posiblemente el ex gobernador mencionaba eso. Están esperando una concentración multitudinaria y yo te puedo decir que si no hubiera pandemia ya lo hubieran tenido. Porque por menos que eso pues se han movido 100,000, 200,000 personas en el país. Uh-huh. Pero al tener una pandemia, pues obviamente tú no puedes hacer ese tipo de movilización en una forma responsable y por eso es que queremos hacer esto, ¿verdad? Pues el próximo miércoles como el inicio de por lo menos hacer varias actividades en lo que nos resta de año, porque si este proyecto se llega a aprobar en el Senado, pues pasa a la Cámara. Uh-huh. Y ahí comienza nuevamente otra batalla similar. Yo espero que cuando los senadores estén discutiendo esto en la comisión del senador Vargas Vidot, y de hecho hemos preparado una lista de los senadores que componen esa comisión, porque si eso se vota negativo en esa comisión, murió el proyecto 184. Murió. Pero la comisión está formada por senadores que apoyan el 184. Bueno, algunos apoyan el 184, pero acuérdate que hay mayoría en esas comisiones de los 2 partidos principales. O sea, son mayoría por encima de los 4 votos que radicaron el proyecto. O sea, si las 2 delegaciones de partidos mayoritarios, al igual que el voto que tiene Proyecto Dignidad, que han logrado palpar en esas dos delegaciones, la de los partidos tradicionales, en cuanto a la 184. ¿Cómo se está moviendo el ánimo con los senadores PNP y populares? Aquí cuando se empezó a hablar de libertad de expresión religiosa, el debate cambió. Porque ya los senadores dicen, no, si es asunto de tocar la libertad de expresión religiosa, ahí no nos vamos a meter. Uh-huh. O sea, ahí podemos dar un voto negativo. Obviamente todo va a depender de todo lo que se va a decir en esas vistas públicas. Entonces, que un proyecto pues sufre enmiendas, no solamente en la comisión con recomendaciones, sino cuando va al floor. O sea, yo no sé cómo va a terminar ese proyecto, pero el proyecto es malo. El proyecto debería ser derrotado en comisión, y si no es derrotado en comisión, derrotado en el hemiciclo, ¿verdad? Cuando se llega a votar finalmente. Ok. ¿Tú fe es a ir creando junto a los demás líderes esa masa crítica para que cuando se considere un voto sea negativo? ¿Tú lo ves viable? Sí, yo lo veo viable, o sea, y mucho más con todo lo que ha hecho el pueblo en términos de las llamadas telefónicas. Está recogiendo estas firmas. Hay grupos que recogen firmas para enviarlas.
Eso ha sido espontáneo. Ayer me llamaron varias personas católicas diciéndome, en la parroquia tal, a quién yo le tengo que entregar la firma, y yo no soy el que estoy bregando con eso. Pues mira, yo te voy a buscar la persona que está a cargo de eso para que hables con ella. Varias parroquias. O sea, iniciativas que ni siquiera estaban coordinadas. Algo espontano, la gente se fue a recoger firmas por todo el país, el Servicarro, una cosa, un movimiento de pueblo que hace tiempo yo no lo veía de esa forma. Eso de alguna manera tiene que influenciar estos políticos. Si eso no ocurre, Juan, yo no sé qué iría a ocurrir aquí, porque estos grupos ya han dicho que están en sus condiciones óptimas para alcanzar lo que por años trataron de lograr, y que hubieron unos grupos que los detuvieron durante muchas décadas. Que el éxito de Proyecto Dignidad le dice a las delegaciones de los partidos principales tradicionales que hay un pueblo cristiano que esta vez se movió y que se convirtió en un voto, algo que nunca había pasado, porque populares y PNP estaban convencidos que estos cristianos protestan, pero al final terminarán los que son populares dándole votos a nosotros, los que son PNP dándonos el voto a nosotros también. Sí. Esta vez se rompió. Hay casi, ¿cuánto finalmente sacó Proyecto Dignidad? 80 y pico mil votos íntegros. Adanora sacó 94,000 votos. O sea que ellos ahora lo están, y hay una senadora y una representante, porque eran las únicas candidatas y salieron electas. O sea, hay ahora una referencia de que estos grupos de cristianos sí pueden cambiar el juego. Bueno, mira. Eso debe estar jugando un poco en la mente de ellos, o bastante, de cómo ahora manejan estos asuntos. Yo creo que mucho, Juan. De hecho, cuando yo leo una columna de uno de los editores del periódico El Nuevo Día ayer, donde menciona a César Vázquez, menciona a Joan, menciona a Lisi, por nombre, con algo, mira, yo conozco este ambiente, yo sé cuando una persona tiene temor. Y yo leí aquella columna. ¿Es de Benjamín? Sí, de Benjamín. El director del Nuevo Día. Y yo leí aquello y decía, pero ¿por qué atacar dos mujeres, una en la Cámara, una en el Senado, de la forma que la están atacando, si no es que tienen temor de que están bien vocales, de que están ganando mucha popularidad entre gente. Que los argumentos de las muchachas son argumentos sólidos, inteligentes. Y se saben expresar. Y obviamente, pues, veo esta dinámica de decir, no, estas personas se metieron allí porque la iglesia quiere lograr unas cosas que no pueden lograr de otra manera. Pero sí me preocupa el hecho de que parte de la columna, pues, es presentar a la persona que es creyente como una persona poco inteligente. Sí, eso ha sido. Y que aquí, pues, aquí no hay que. Benjamín decía ayer, esto está ya tomado, esta decisión está tomada. Esto es. Esta gente fundamentalista, pues lo que está es volviendo a preguntarse si la tierra es plana o es redonda. Wow. ¿Verdad? Y son argumentos que... O sea, que ser intelectual inteligente es aceptar el concepto de sexualidad neutro. Si aceptas sexualidad neutro, eso te hace inteligente y eso te hace intelectual. Correcto, y si hay 20,000 estudios que prueban el punto de nosotros, yo te voy a decir, la ciencia está a favor de nosotros. Pero por mucho. Por mucho, son cientos los estudios que hay para nosotros poder decir esto es de esta manera. Ajá. Pero entonces ahora vemos en los medios que se trae el argumento de que esos estudios no valen nada. Wow. Porque la línea y la narrativa es esta. Y de hecho a mí me preocupa eso, Juan. Sí. Porque si no existieran programas y emisoras como esta y otras emisoras cristianas en Puerto Rico, habría una línea. Sí. En Puerto Rico una línea. Una narrativa oficial del Estado, y se acabó. Y eso es lo que tú crees, porque eso es lo que tú escuchas. Y parece un contubernio de lo privado con lo público, y no es así, se da simplemente porque a nivel de pensamiento, muchos de los medios privados, que son la mayoría... Y así es que funcionan los países totalitarios. Totalmente. Con una emisora oficial del Estado, o un periódico oficial del Estado, que es el único pensamiento que tú puedes tener sobre los issues, ¿verdad? Yo creo que las emisoras aquí cristianas han hecho, son la otra cara de la moneda. Sí, por eso nos quisieron demonizar
con los premios, ¿cómo se llamaron? El machismo. De machismo. El premio machista del año. Y aquí hubo nominadas, y son muchachas precisamente. Varios nominados. O sea, te hacen la caricatura a la soltada. Sí, bien rapidito. Milton, hay dirías tú, una buena parte de la comunidad LGBT que no está de acuerdo con estos proyectos. Sí, ¿verdad? Sí, seguro que sí. O sea, mira, hay personas que lo que aspiran es que les permitan vivir su vida con tranquilidad. Ajá. Que no hayan estereotipos. O sea, y eso ha sido una lucha también de años de nosotros. O sea, yo ni hago chistes a expensas de minorías, y tengo amistades dentro de esas minorías. Claro. O sea, incluyendo activistas. Sí. Que están en la línea de frente, pero nos podemos ver en algún lugar y saludarnos y invitarnos a comer y sentarnos, porque yo creo en la dignidad del ser humano. Sí. Todos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, podemos tener ideas diferentes en unos aspectos, pero esa persona que está ahí tiene la imagen de Dios y yo no puedo atacar eso. Correcto. Pero obviamente cuando nosotros vemos lo que se está dando aquí, de unas personas querer influenciar la mente de nuestros niños y no querer respetar una neutralidad, de que tú mandas a tus hijos a la escuela para que aprendan unas materias básicas, no para que un profesor le enseñe que lo que tú enseñas como papá en tu casa es una locura o es un fanatismo, porque entonces te crea un problema con el conflicto con el niño. Claro. O sea, papi, estás diciendo que lo que tú dices no es verdad. Y por eso es que la gente ha estado luchando como ha estado luchando en los últimos años en contra de la perspectiva de género. Y yo creo que en la medida que se siga hablando con propiedad, se sigan definiendo los términos. Alguien me enseñó que una vez que el que define los términos gana el debate. Si tú tienes los términos claros, tú ganas un debate. Sí. Si tú estás confundido con juego de palabras, entraste a un debate y lo perdiste, pero decididamente. Porque la gente, pues, sigue a la gente que piensa que está clara en su pensamiento. Y, pues, yo invito a las personas que quieran apoyarnos a darse cita el miércoles allí. O sea, si usted ve mucha gente, pues, mire, también puede darle la vuelta al Capitolio en su vehículo y sonar la bocina. De pasado mañana estamos hablando. Sí, de pasado mañana, este miércoles 24. ¿A qué hora, Milton, es la concentración? De 10 a 12. De 10 a 12. Obviamente, pues, le pedimos a la gente que mantengan en sus oraciones a las personas que van a deponer del grupo Pro Familia. Pastor René Pereira va a estar deponiendo y me gozo porque tiene como asesor legal un cuarto bate. Su asesor legal va a ser el juez Escribano. Así que usted sentarse allí con un ex juez del apelativo al lado, pues implica que ningún senador puede venir con una pregunta de estas legales, porque el ex juez se la va a batear de cuadrangular. El próximo viernes, en la vista del viernes, va a testificar la doctora Angie González. O sea que también vamos a estar dando nuestra vuelta el viernes por allí, en apoyo, ¿verdad? Porque allí ha sido también una tarjeta de muchos de estos grupos durante años, ¿verdad? Con querellas, y cosas, ¿verdad? Para tratar de intimidarla. Correcto. La consigna de estos grupos será que ellos no se van a callar, pero la consigna nuestra es igual. O sea, nosotros no podemos callar en un tiempo como este, porque está en juego la niñez de nuestro país, que es el futuro. Lo más granado y esperanzador que tiene un país son sus niños y sus jóvenes. Sí. Y el que puede lograr llegar a sus corazones es el que va a dominar la próxima generación, ¿verdad? Y eso lo saben los activistas, lo sabemos nosotros y ojalá, ¿verdad? Que la iglesia cobre conciencia, como tú decías en uno de los segmentos, de hablarle de estos temas desde pequeñitos, para que ellos puedan defender sus valores, y puedan ser abiertos con sus papás y decirle, mira papi, hablaron de esto en la escuela hoy, porque hay esa confianza de apertura y comunicación en la familia, y si nosotros hacemos eso, podemos pensar que este país tiene futuro. La iglesia organizada en Puerto Rico debe tener un plan para la niñez intencional,
que responda vis a vis a lo que es la ideología de género. Debería tenerlo. Sí, es que si no lo tiene, puede perder una generación. Lo puede perder. O sea, mira, es como yo recuerdo cuando yo daba conferencias en los 80, mi padre, que había sido pastor, me había dicho, muchachos, de esas cosas en la iglesia jamás tú hubieras podido hablar hace 10 años atrás. Pero empezábamos a hablarlo y tocábamos el tema de la pornografía y otros temas similares. Pues mira, en este tiempo donde los niños tienen acceso a celulares, donde hay un bombardeo mediático y digital con todas estas ideas, si usted no le habla a tiempo a sus hijos desde los grados pequeños, desde que es pequeñito, desde que puede entender unos conceptos, los medios seculares se lo van a convencer, y se lo van a convencer con video, con sonido, con color, con animación, y por eso tú ves una explosión en Estados Unidos y en parte del mundo de niños y niñas que quieren ser trans. Ajá. ¿Y dónde sale eso? Exacto. Eso sale pues de que cuando algo se convierte en moda, siempre alguien va a querer experimentar, que es lo último que está ocurriendo. El marketing de género. Sí, cierto, no es cierto. Sí. Y es persuasivo porque tú entras y escuchas a tu cantante favorito hablar del tema, Claro. Escuchas al artista favorito hablar del tema también en una forma positiva, y llega un momento que tú dices, esa tiene que ser la realidad, la verdad. Exacto. Y la abrazas, ¿verdad? Y en el caso de una sociedad que dice que tenemos 49 géneros, Ay, no 2, pues dime tú. Es un bombardeo por todas partes. Por todas partes. Sí. Y yo me preocupo cuando digo 49 géneros. ¿Y cuáles son los que van a enseñar en la escuela pública? Exacto. Ajá. ¿Qué tiempo le van a dedicar a eso? Exacto. Se le va a quitar entonces lo académico para meter activismo social, Sí. y entonces formar una generación tipo Mao Zedong con el libro rojo en la China comunista para los 60, para que todo el mundo tenga una uniformidad de pensamiento, y ya tú tienes ahí una gente esclavo a una ideología. Y yo creo que la iglesia tiene gente en Puerto Rico para hacer un cambio, y para hacer cambios a nivel de educación dentro de las iglesias, y el manual lo tenemos en la Biblia, Génesis. Milton, un placer como siempre tenerte acá. Seguro. Y tendremos mucho éxito este miércoles allá. Yes. Muchas bendiciones y éxito. Gracias. Un abrazo. Milton Picón de Morality y Media con nosotros en ruta, y ya llegó nuestra amiga la doctora Liz Millán. Escucha bien, decide bien. Es lo próximo.